el país se conmovió con una desgracia producida en la región de La Libertad, en el centro poblado Retamas del distrito de Parcoy, provincia de Patás. Un deslizamiento ha provocado, al menos hasta ahora, sin confirmar, 9 fallecidos, más de 50 viviendas afectadas, y lo que mostraron las imágenes que vamos a compartir con ustedes antes de iniciar el diálogo con nuestro siguiente invitado, el ingeniero Melvin Rodríguez. Vamos a ver estas imágenes. Dramáticas esas imágenes que estamos compartiendo con ustedes. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, el ingeniero Melvin Rodríguez, quien es experto en temas de gestión y prevención de desastres. Y hace unos días estábamos hablando con el mismo ingeniero Melvin Rodríguez estas situaciones que podrían producirse y se están produciendo como consecuencia de una temporada de lluvias que, si bien es cierto, es usual en esta época del año, pero es inusual la magnitud con la cual se está afectando diversas regiones del país. Don Melvin Rodríguez, muy buenos días, ingeniero. Oscar, ¿qué tal? Buenos días, gracias por el espacio. Ingeniero, hace 2 días creo que estábamos previendo, hablando, que se tomen previsiones, advirtiendo que esta temporada de lluvias está generando deslizamientos que podrían provocar desgracias como la que ha pasado en este centro poblado de Retamas. Sí, es que estamos en un periodo, en una temporada en la que se van a ir suscitando las eventualidades propias de un tema cíclico con respecto a las lluvias intensas. Las consecuencias de la intensidad de las lluvias es justamente desbordes de ríos, es justamente inundaciones, es justamente deslizamientos de suelos, es reptación de suelos, flujos de detritos o huaicos, como se podría decir, y esas son las consecuencias de las lluvias intensas. Entonces, ¿qué es lo que hemos tenido ayer? Justamente un suelo no protegido, un suelo expuesto con una alta pendiente en la cual ha soportado una gran carga de aguas, de lluvias, y esto, al ya no tener mayor soporte ni tener una resistencia por parte de forestación o reforestación en las laderas de los cerros, lo que ha hecho es desplazarse, deslizarse. Entonces, ello, al generar, sobre todo con una pendiente pronunciada o una pendiente abrupta, lo que hace es, pues, hacer una reptación de suelo y generar todo lo que se pueda llevar hacia adelante. Verá usted que en esa ladera había un corte de talud donde se había hecho una carretera, digamos, no asfaltada, pero sí ripiada, como para poder tener acceso de vehículos de entrada y de salida. Entonces, vea usted cómo la improvisación, la falta de una caracterización geográfica, de poder determinar cuáles son los lugares en donde sí se puede y donde no, hace de que esto se improvise y se tenga estos tipos de infraestructura no apropiadas. La misma naturaleza lo ha corroborado, ¿no? Esta ladera no protegida, porque no era arborizada, no era enmallada, no tenía una determinada condición de cumplimiento estructural, ha hecho de que el desplazamiento de todos estos grandes metros cúbicos de masa de tierra, de suelo, desplace justamente hacia una ciudad que ha crecido también de manera desordenada. Entonces aquí ni siquiera le echemos la culpa a las lluvias intensas, porque es propio de un tema cíclico. Echémosle la culpa a una falta de planificación urbana, no hacerle caso a los estudios de evaluación de riesgos, que es un EVAR, que en esa zona de Patás ya existía un estudio de evaluación de riesgos desde el año 2009.
donde indicaba de que no podía hacerse construcciones cercanas a laderas abruptas, o estas laderas abruptas tenían que ser zonas de amortiguamiento y tener justamente un sistema de forestación o reforestación para poder endurecer o enraizar las laderas y estas no se vuelvan deslizables, producto de las lluvias intensas, que todos los años va a haber lluvias intensas. Entonces, vamos a que la autoridad no reconoce justamente documentos técnicos científicos y no los aplica. Esa es la gran diferencia entre sectores donde están con una planificación urbana definida y con otros cuando no hay una planificación adecuada. Ahí están los resultados, ¿no? Desaparecidos, afectaciones estructurales, posibles muertos, y todo ello justamente lo determina estas, no es la temporada de las lluvias intensas, es la falta de planificación, de no hacer caso o de acercarse justamente a zonas de riesgo, donde pone y expone justamente a las personas a la vida y la salud. Esas son las consecuencias ahora. Ingeniero, Lima, trasladémonos a Lima, que Lima es un enjambre de construcciones informales. ¿Qué tan lejos estamos de vivir una desgracia como la que está afectando en estos momentos a nuestros hermanos de La Libertad? Mire, esta posición de crecimiento urbano desordenado en las laderas, en Lima estamos hablando de más de 1,5 millones de personas asentadas en las laderas de los cerros de la Lima periférica. Entonces el riesgo es altísimo. Que Lima se salve todas las veces o todos los años, pero que esto no va a ser eterno, porque las afectaciones del cambio climático cada vez se muestran más exponenciales. Y si aquí en algún momento teníamos lluvias o lloviznas bajas, en algún momento vamos a tener lluvias intensas. Y Lima no está preparada para lluvias intensas. Primero, porque no tenemos un sistema de drenaje pluvial, uno. Segundo, porque las condiciones estructurales de estas viviendas de material precario en las laderas de los cerros es de baja calidad, de baja condición. No han tenido una asistencia técnica y por ende el riesgo de la vulnerabilidad de estas personas es altísima. Usted no va a encontrar en las laderas de los cerros zonas de seguridad en casos de sismos o de desastres o de evacuación, porque no hay forma, porque todos tienen una alta pendiente o una pendiente moderada, pero es imposible crear zonas de amortiguamiento o zonas de seguridad de situaciones de desastres. Entonces, la intensa lluvia que pueda soportar Lima va a hacer que todas estas viviendas, que generalmente están asentadas con pircas o piedras o llantas o puntales de madera, para poder soportar una horizontalidad de viviendas que no sobrepasan los 100 metros cuadrados de área ocupada, entonces esa reptación va a hacer que la probabilidad de muertos y heridos obviamente sea mucho más alta que la que pueda suceder en una zona urbano-rural en el interior del país, ¿no? La probabilidad y el peligro permanente que se expone en Lima es mucho más alto, y obviamente considerando el crecimiento diario o permanente de los traficantes de terrenos que cada vez lotizan los cerros, no importándoles justamente la pendiente de la ladera de un cerro, no importándoles si está declarado como riesgo alto. Estos solamente avanzan y hacen justamente de una ciudad una Lima desordenada y falta de planificación urbana. Ahora, ingeniero, estamos hablando frente a un evento de lluvias, ¿no? Pero frente a lo que anuncian los sismólogos de un terremoto de 8 grados de intensidad, ¿qué le espera a Lima? Bueno, igual, Lima tiene zonas muy vulnerables. Lima tiene los lugares históricos, el centro histórico mismo de Lima. Lima tiene conglomerados comerciales muy importantes con un alto número de personas, como es Gamarra, como es Mesa Redonda, como es las Malvinas, por ejemplo. Son los 3 puntos más neurálgicos que tiene la ciudad de Lima. Lima tiene una Lima periférica con construcciones de material precario, que es en la Lima periférica justamente, que son varios distritos, Lima y Callao, por supuesto, porque ahí está Pachacute, Ventanilla. Entonces, mi Perú, entonces estamos hablando de una vulnerabilidad permanente, alta, y con cada vez mayores crecimientos, porque se sigue
se sigue abordando hacia sectores que están declarados como no permitidos, como lomo de corvina, por ejemplo, en las cuales se avasallan como para poder ganar terrenos donde ya no son aptos para temas vivenciales. Entonces, vea usted que por factores climatológicos o por factores sísmicos, es que la vulnerabilidad es permanente, ¿no? Considerando aún más los puntos neurálgicos de concentración de personas, son estos puntos grandes, como le he mencionado, Gamarra, Mesa Redonda, las Malvinas, ¿no? Que ya hemos tenido antecedentes, no solamente por sismos, no solamente por lluvias en la línea periférica, sino por incendios. O sea, los componentes de desarrollo por riesgo urbano también es un riesgo que pone en peligro la vida y la salud. Entonces estamos hablando de distintos componentes, no solamente naturales, sino tecnológicos, que expone a una ciudad que ya pues ha pasado los 10 millones de personas y que la vulnerabilidad, obviamente, por la concentración es mucho más riesgosa, mucho más peligrosa que otras ciudades pequeñas del interior del país. Ingeniero, hace un momento usted ha referido la atención a los informes técnicos, a los informes de los profesionales que conocen de lo que es el sistema de riesgos de prevención. Hoy día vemos que el Estado moviliza importante material logístico, económico, para atender una situación de calamidad como la que está afrontando este centro poblado de Retamas. ¿No era más fácil prevenir? Pero en este caso, ¿no era más fácil hacerle caso al estudio técnico que desde el año 2009 advertía esta situación? Mire, acá hay un tema si bien es cierto, las instituciones técnico-científicas emiten sus informes, que ya existía desde el año 2009, ojo, en la cual determina ejecutar o cumplir con las medidas estructurales y no estructurales en la parte de recomendaciones. Sin embargo, como no hay un marco legal, no hay un marco jurídico que obligue a la autoridad a su cumplimiento, pues estos solamente son leídos y son encarpetados. Entonces, desde aquí, muchos son responsables, muchos actores tienen también una responsabilidad directa e indirecta. El Congreso de por sí, sobre estos documentos técnicos científicos, lo que tiene que hacer es obligar a la autoridad entrante o local o actual para que estos justamente ejecuten e inviertan en remediar y en aplicar las medidas estructurales y no estructurales. Pero como esto no existe, esta legislación, entonces lo que hacen es encarpetar, leer, hacer caso omiso y simplemente dejarlo pasar. Entonces, aquí están las grandes responsabilidades de muchos actores, ¿no? El Congreso de por sí, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, por no actuar sobre recomendaciones ya dadas con anticipación, por el INGEMET, por el CENEPRED, por el INDECI, por los estudios de evaluación de riesgo que obviamente emite el CENEPRED. Y estos dictaminan claramente cuáles son las medidas estructurales y no estructurales. Entonces la falta de aplicación no solamente viene por la autoridad local, sino que como no hay una medida legal exigible hacia la autoridad, pues estas no se cumplen y ahí están los resultados. Ingeniero, el tiempo ingrato en la televisión me obliga a cortar ya esta entrevista, pero yo quiero agradecerle de verdad su valioso aporte, porque nos abre las luces a que apostemos por la prevención. Esto es lo que ha pasado en la Sierra de Patás, en la provincia de Patás, en el centro poblado de Retamas, puede pasar acá en nuestra ciudad capital, donde hay más de 1,5 millones de personas asentadas en laderas de los cerros que rodean toda nuestra ciudad capital. Ingeniero Melvin Rodríguez, un abrazo a la distancia y muchísimas gracias. Gracias, Soja, por el espacio. Un abrazo. Hemos estado con el ingeniero Melvin Rodríguez y de verdad hay que tomar nota de sus recomendaciones, de lo que nos explica cada vez que el ingeniero interviene en este programa de Señal Alternativa. Si la legislación peruana pusiera, por ejemplo, oiga, señor alcalde, señor gobernador regional, señores autoridades, cumplan con los informes técnicos bajo responsabilidad de ser vacados,
yo creo que las cosas cambiarían.